Muy buenos días. Vamos a dar inicio con la siguiente actividad del Congreso. Mi nombre es Félix Zumbado, como parte del comité organizador. Primero, darles la bienvenida y darles las gracias por acompañarnos en esta mañana o tarde. Esta es una sesión que da continuidad al trabajo que se ha desarrollado en este segundo día. Contamos con una charla al inicio de la investigadora Raquel Rognick, donde pudimos apreciar una alta calidad de trabajo que se nos presentó, y esta mesa redonda de ciudades intermedias que viene a generarse a continuación va a dar continuidad al trabajo realizado. Primero que nada, quisiera agradecerle a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos compañeros de Ecuador, Bolivia, España y Costa Rica que nos ayudarán a trabajar el tema de ciudades intermedias, buscando aclarar algunos puntos en cuanto a temas como las ciudades intermedias y su papel fundamental en la descentralización económica y territorial de una sociedad, cómo lograr economías de escala y de aglomeración con una o varias ciudades intermedias en una misma región, y cómo una jerarquía de diferentes niveles de ciudades intermedias puede ayudar a mejorar una sociedad. La mesa va a estar moderada por el arquitecto José María Job Torne, a quien le voy a ceder la palabra en unos momentos. Voy a proceder a presentarlo. Él es arquitecto urbanista de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ha sido director de urbanismo de Barcelona y de Lleida, también director de urbanismo y medio ambiente. Actualmente es docente e investigador y es director de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo. Además, tiene el Premio de Urbanismo de Cataluña por el Plan General de Lleida. Le damos la bienvenida a don Josep y el agradecimiento por su colaboración en la moderación de esta mesa. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a la organización y por tu presentación de mi persona, lo cual me libera de nada más que conducir la mesa y la conversación con los excelentes invitados que tenemos con nosotros. Vamos a hacerlo del siguiente modo, Enunciado también el contenido, seamos economistas del tiempo, dado que este tipo de reunión virtual lo requiere. Voy a presentar a las tres personas que nos acompañan. Antes quiero decir que disculpo en su nombre a Nelson Inda de Uruguay, que por motivos adversos, no deseados por él, no puede estar presente hoy. Entonces transmito su sentimiento de que lo hubiera estado acompañándonos, pero creo que lo oportuno es que esté en los cuidados que está en este momento. Por tanto, presentaré a las tres personas, les daré por el orden de presentación la palabra y realizarán su presentación o posicionamiento. Durante ese rato de oyentes, todos los asistentes, si alguien tiene un comentario o pregunta, que lo formule lo más sintéticamente posible en el chat. Félix y yo, expresamente yo, en mi rol de moderador, estaremos atentos al chat para, en ese caso, recuperarlo después de las tres presentaciones y poder dialogar también con el contenido de estos comentarios o preguntas, o dialogar entre las tres personas de la mesa redonda y yo mismo. Las tres personas que tenemos delante, lo ven en la pantalla, son Fernando Carrión, Rosendo Pujol y Roxana Tapia. Fernando es profesor investigador del Departamento de Ciencia Política de Flaxo, Ecuador, la sede de Ecuador, en áreas de interés especialmente de descentralización, ciudad, centros históricos, fronteras, seguridad ciudadana y sociología del fútbol. Me gusta este aspecto que tiene mucho de intermedio, el espacio intermedio entre dos equipos. Por último, debo destacar que sus publicaciones más recientes son Quito, la ciudad que se desvanece, COVID-19, o el artículo Ciudades, capitales y despliegue estatal en América Latina. Rosendo Pujol, querido amigo Rosendo Pujol,
es ingeniero civil, doctorado en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de California en Berkeley, fundador del Programa de Investigación y Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS, muchos lo conocemos así, creado en 1991. Fue ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de la República de Costa Rica durante los años 2014 a 2018 y actualmente es investigador en PRODUS, antes descrito en la propia Universidad de Costa Rica. Y también amiga Roxana Tapia, arquitecta urbanista. Quiero añadir, fue en su momento coordinadora del máster de formación en desarrollo urbano territorial, donde, por cierto, Rosendo fue profesor también, en la Universidad Politécnica de Cataluña, 10 años. Hoy es presidenta de Interdut, que es una red de profesionales para los estudios sociourbanos, básicamente apoyados en esta generación del máster. Es además exdirectora de la carrera de arquitectura en una universidad en Santa Cruz de la Tierra. Hoy reside en Cochabamba, su ciudad natal, y nos ha hecho un comentario breve al empezar que está plenamente comprometida con la administración de esta ciudad. Estas son las tres personas que nos oís. Como sabéis además, porque tienen perfiles conocidos, sus opiniones nos interesan mucho. Por el orden que he citado, Fernando, te cedo la palabra, luego viene Rosendo y luego viene Roxana, y lo dicho antes, yo estaré atento al chat. Félix, si me ayudas, 4 ojos ven más que 2, y veo que Fernando Carrión está compartiendo pantalla. Se ve muy bien, Fernando, adelante. ¿Se ve muy bien, Fernando? Abre el micrófono, por favor. Fernando. Sí, para variar hubo algún problema técnico, ya resuelvo. Bien. ¿Me permites una pequeña transgresión? Por favor. Cederle el paso a Rosendo y luego vienes tú, con lo cual no perdemos tiempo. Ya está, pues entonces vas tú adelante. Venga, bueno, todo tuyo. La exposición la he denominado Ciudades Intermedias, el nacionalismo metodológico de la jerarquía urbana. Aquí ya pueden encontrar pues una posición o una opinión respecto del tema que lo voy a desarrollar. Parto con esta cita que está ya en pantalla, que es de Jordi Borja y Manuel Castells, del cambio de siglo, precisamente, en el año 98, cuando escribieron su libro, que dice: el sistema urbano global es una red, no una pirámide. Me parece que perdón. ¿Están viendo la pantalla de Fernando? No, Fernando, comparte pantalla, por favor. Uy, yo sí la veo. Bueno. Salgo todo otra vez, entonces. Sí, seguramente. ¿Ahí se ve? No. Tienes que apretar el botón verde, compartir y seleccionar la presentación. Ahí sí. Sí, ahora, Fernando, ahora se ve exactamente el título de la presentación. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces estaba con la cita esta de Jordi Borja y Manuel Castells, que ellos señalan: el sistema urbano global es una red, no una pirámide, que de alguna manera
muestra lo que quiero desarrollar también en esta exposición. Parto a manera de introducción señalando que el proceso de urbanización en el cambio de siglo fue bastante significativo en América Latina y que me da la impresión que tendió a redefinir el concepto de la intermediación de las ciudades intermedias, básicamente de una definición que se originó en términos demográficos de la cantidad de población en cada una de las ciudades, y según eso, pues las ciudades grandes, las ciudades pequeñas y las ciudades intermedias. Fue un criterio principalmente demográfico, y hoy día se está transitando más bien dentro de la red urbana global a lo que podría ser una definición funcional de la intermediación. Y esto ha traído debates bastante interesantes, por ejemplo, respecto de los procesos de democratización de los territorios. Si nosotros vemos que en el año 85, 86, solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales, podemos llegar a la conclusión de que el poder local construido democráticamente tiene muy poca vigencia en América Latina, alrededor de 25, 30 años. Y entonces esto le empezó a dar un peso significativo a los territorios y obviamente a los distintos tipos de ciudades, ya no solo a la gran ciudad, que además con los procesos de democratización también empieza a tener un peso considerable en términos políticos. Y el resto de ciudades también, porque se organizan, forman sus asociaciones, sus gremios de municipios, de ciudades, y empiezan a reivindicar. Con lo cual los territorios en América Latina tienen un peso político bastante significativo desde hace aproximadamente 25 o 30 años. Y esto va de la mano con los procesos de descentralización, que uno supondría que los municipios hoy día, comparativamente con este mismo periodo, 25 o 30 años, tienen más competencias, tienen más recursos y son obviamente más democráticos. Y aquí viene un problema que es muy interesante en el ámbito de la descentralización y la democratización, que es la autonomía. ¿Por qué? Porque la autonomía en las ciudades capitales es muy distinta a la autonomía en las otras ciudades. Y esto va directamente al concepto de intermediación, que me parece que es importante. Entonces, este contexto, en este cambio de siglo, nos replantea el tema del proceso de urbanización y el peso de las ciudades intermedias en el mismo. Para desarrollar estas ideas, básicamente voy a plantear 4, algunas características explícitas del proceso de urbanización, una segunda sobre las ciudades intermedias precisamente, y finalmente respecto de las políticas. Para ir en ese orden, respecto del proceso de urbanización. Lo que hemos tenido en este cambio de siglo es una transformación notable de las características del proceso de urbanización en América Latina. Si antes de este siglo lo que teníamos era básicamente una ciudad, que era una ciudad central, una ciudad nuclear, el nombre que ustedes quieran ponerle, que se articulaba a un territorio inmediato, contiguo, que podía ser la ruralidad, o en otros casos podría ser una región. En el caso de la región, pues establecían las áreas metropolitanas. Y en el caso del campo, simplemente la relación campo-ciudad, que en muchos casos se llegó a plantear incluso como contradicción, después como un continuo, pero siempre fue una relación de una ciudad con un territorio, y esto enmarcado en un Estado nacional. Ese fue el proceso de urbanización que nosotros tuvimos. En ese contexto, la ciudad intermedia básicamente se definió como un atributo. Y el atributo era el rango tamaño, vinculado a la cantidad de población, es decir, a un elemento fundamentalmente demográfico y que estaba inscrito en el ámbito nacional. Y es por eso que hasta ahora el concepto de ciudad intermedia tiene un peso mucho más grande dentro del espacio de cada uno de nuestros países que en el contexto, por ejemplo, de la red urbana global o del contexto de América Latina. Y en ese contexto, gracias a este atributo de rango tamaño, lo que se construyó fue una jerarquía urbana por países. Y aquí se llegó a plantear que quizás hay una diferenciación muy grande entre ciertos países, pongamos el caso de Colombia, que siempre se habló como el caso más interesante, donde se tenía una ciudad grande
luego se tenía 3 ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera, y así iba bajando hasta construir la idea de esta jerarquía bajo la forma de la pirámide, que eso es lo que planteaban Borja y Castells. Entonces construían así la pirámide. Y en esa pirámide obviamente que aparecía un rango de las ciudades medias, que estaban en la mitad entre las ciudades grandes y las ciudades pequeñas. Entonces era un criterio básicamente de ese tipo. ¿Qué es lo que ocurrió con esta pirámide? Que nos dimos cuenta que no es una pirámide propiamente dicho, sino que fue algo así como una pirámide trunca. Y esto se expresa porque lo que tenemos con mucha fuerza en América Latina es una altísima primacía urbana que en muchos casos se expresa en una macrocefalia. Pongamos el caso de Uruguay con Montevideo, el caso de Perú con Lima, el caso de Argentina con Buenos Aires, buena parte de los países centroamericanos con las ciudades capitales, etcétera, etcétera. Y esto se expresa en América Latina con un dato que es absolutamente revelador. El 0.37% de las ciudades millonarias, es decir, aquellas ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, que son 65 ciudades, es decir, el 0.37% de las ciudades, concentran el 41% de la población. Es decir, es un nivel altísimo. Y aquí se ve, incluso tendencialmente, por los últimos trabajos que he hecho, que esta lógica de la primacía sigue creciendo bajo 2 expresiones. Uno, la población, que sigue creciendo en las ciudades capitales y las ciudades más grandes. Y por otro lado, ya ahí sí, de una manera absolutamente irracional, por decirlo de alguna manera, la concentración de la economía. Entonces, económicamente y demográficamente siguen creciendo las ciudades más grandes. Eso obviamente que nos genera muchísimos problemas. ¿Qué es lo que ocurre ya en este siglo? Hay un cambio sustancial del proceso de urbanización porque ya no tenemos una ciudad, sino que lo que empezamos a tener son regiones urbanas, porque ya no se urbanizan ciudades, sino que se urbanizan regiones. Lo que tenemos son ciudades, y no solo en un solo territorio, sino que ya se inscriben en un sistema urbano global. Nuevamente la tesis de Castells y de Borja, que hablan de una red. En este caso yo simplemente hablo de sistema urbano global. Y aquí ya no se depende de un Estado, sino que es pluriestatal y donde incluso las grandes corporaciones, sobre todo vinculadas al desarrollo de la tecnología, tienen un peso considerable. En otras palabras, hay un cambio drástico y sustancial del proceso de urbanización en estos últimos 20 años. Y en ese caso, las ciudades intermedias empiezan a cambiar sustancialmente porque ya no pueden ser entendidas exclusivamente a través de un atributo, sino del conjunto de relaciones que construyen, que producen y en las cuales están inmersas. Y entonces aquí empezamos a hablar ya de lo interurbano y de lo transurbano. Tuve la oportunidad de revisar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Transurbano no existe esa palabra. Vemos transnacional que sí existe, pero transurbano no. Es decir, no hay la posibilidad de que las ciudades estén articuladas dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero en realidad existe esa situación. Y lo otro, lo interurbano no es otra cosa más que un servicio de comunicación a través del transporte. En otras palabras, lo que estamos viendo también que el proceso de urbanización es tan acelerado que todavía ni siquiera el diccionario de la Real Academia de la Lengua ha sido capaz de incorporar. Y entonces hoy día lo que tenemos son estos 2 tipos de relaciones. Relaciones interurbanas, que incluso en muchos casos, por el protagonismo que está teniendo la ciudad, están modificando las relaciones internacionales. Hoy día tiene mucho más peso creciente lo interurbano sobre lo internacional. Y lo mismo lo transurbano. Y en esa perspectiva, estas 2 relaciones, lo que están configurando es esta red, o están configurando este sistema urbano global, porque trasciende los estados nacionales. Ya no se lo puede entender exclusivamente dentro del nacionalismo metodológico, sino que tiene que ser entendido dentro del ámbito global. Y aquí las ciudades intermedias aparecen bajo 2 expresiones de estas relaciones. Una, las funciones que tienen, y otra, el ámbito global. Ya no podemos entenderla exclusivamente dentro de un país, ni de una región, sino en el ámbito absolutamente global. La segunda idea, las ciudades intermedias. Es una palabra, es un concepto muy interesante porque es un concepto compuesto por 3 palabras: ciudad, inter y media.
es decir, territorio que tiene una relación entre y media que implica medio, que está en la mitad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo intermedio, es decir, entre y la mitad, definen un tipo de urbe en particular, que es una ciudad que se define principalmente por la función que es la de interrelación. A través de esa función se expresa esa relación. Y en segundo lugar, lo del medio es el posicionamiento que tiene en esa red. Es el posicionamiento en el que se encuentra dentro del sistema urbano global. Y entonces, esta red urbana va configurándose, va construyéndose a partir de un proceso de intermediación. Es decir, no es un concepto estático, es un concepto que está permanentemente cambiando, enriqueciendo, fortaleciendo o debilitándose. Y eso va a depender del tipo de políticas que nosotros hagamos y el tipo de desarrollo que tenga esa ciudad para que se inscriba con más fuerza en ese proceso o se vaya rezagando. Y entonces, lo que tenemos es un rol que está atrás de esto y una estructura que tiene esa ciudad para que cumpla ese rol, esa función. Entonces, si esto es así, la intermediación o la ciudad intermedia puede tener varios orígenes. Por ejemplo, dentro de la relación con el Estado. Y aquí, básicamente, es la capital. Entonces, la ciudad intermedia puede ser la capital de la provincia, la capital del departamento, la capital del Estado, dependiendo de la nomenclatura que se utilice en cada uno de los países. Entonces, obviamente, aquí tenemos una función de intermediación muy clara que está regida por lo que significa su relación dentro de la estructura estatal. Una segunda, por ejemplo, alrededor del comercio internacional. Y aquí las ciudades portuarias tienen un peso muy grande. Y he puesto dos ejemplos. Una ciudad intermedia, como el caso de Manta, aquí en el Ecuador, que es una ciudad portuaria que lo que hace es vincular la importación que llega de afuera hacia el país y la exportación que se produce del producto que se produce en el Ecuador y que se va hacia afuera. Es una ciudad claramente establecida bajo esa lógica. Y el caso de Ciudad Juárez, en México. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza. Y toda ciudad fronteriza es una ciudad intermedia, incluso que va más allá de lo que es esa propia ciudad para hacer una intermediación entre dos estados o más. Y también tenemos, por ejemplo, una intermediación alrededor de la producción, puede ser la producción industrial. O, por ejemplo, el caso de los famosos clústeres. Tenemos en México, en la zona del Bajío, donde se juntan un conjunto de municipios para producir automóviles norteamericanos que luego serán exportados a los Estados Unidos. Entonces, esa lógica de producción, de exportación a un mercado cautivo, hace que tenga una intermediación absolutamente explícita. O el caso del clúster del salmón en Chile. Son 45, si no me equivoco, municipios que no dependen de la ciudad de Santiago porque exportan directamente el salmón al mundo, sin tener ninguna vinculación con Santiago. Y de eso hay varias ciudades. Y luego tenemos también los servicios. Y aquí pongo el ejemplo de los servicios vinculados al turismo. El caso del Cusco, en el Perú, que además no es una ciudad, sino que es una región, donde está Machu Picchu, está la propia ciudad del Cusco. Este rato está en debate la posibilidad de la construcción de un aeropuerto que hará exactamente lo mismo. Y entonces aquí se ve claramente cómo funciona esta intermediación por este tipo de ejemplos que he puesto de ciudades. Entonces, según esa lógica de esa ciudad, la infraestructura es absolutamente determinante. Y aquí estamos viviendo un cambio, pero absolutamente clave, que es de la infraestructura física que manejaban los gobiernos locales, por ejemplo, de agua potable, de energía eléctrica, de gas, de transporte, etcétera, sobre la cual los gobiernos locales podían tener sus políticas y tener un control, una regulación, etcétera, etcétera, a la infraestructura hoy día de carácter virtual. Por ejemplo, Amazon
es el gran centro comercial de todas nuestras ciudades o de este sistema. O el caso de Airbnb, que está produciendo los problemas en los hoteles y que hoy día es una plataforma que no tiene un solo departamento y que es capaz de arrendarnos absolutamente todo lo que nosotros creemos que puede existir. Pero esta lógica de estas plataformas o de estas nuevas infraestructuras también está planteando problemas, sobre todo en las grandes ciudades. El caso de Nueva York, por ejemplo, ha perdido 900,000 empleos, 900,000 personas, perdón. El caso de Lima perdió 300,000 personas y así sucesivamente. Y lo que ocurre es que estas personas que están saliendo de las grandes ciudades por esta lógica de la tecnología, se está ubicando en zonas cercanas a las ciudades, a las regiones urbanas, o en su defecto se están localizando en las ciudades intermedias que tienen buena prestación de servicios, que tienen buenas infraestructuras. Y eso me parece que hay que tener en cuenta por este gran cambio que está ocurriendo en lo que significa el territorio. ¿Cuáles son las políticas? Y con esto voy acercándome al fin, que se deberían plantear en las ciudades intermedias. Pues yo creo que lo que hay que hacer es que estas ciudades deben potenciar sus vocaciones relacionales, es decir, cómo insertarse en la red urbana global. Y aquí viene una gran discusión que debería reposicionar las discusiones que hemos tenido ya durante buen tiempo sobre lo que significa la descentralización. Porque la descentralización tiene tres componentes. La descentralización horizontal, que es la búsqueda de autonomía de los poderes dentro del propio Estado, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Y lo que tenemos en América Latina es un fortalecimiento del presidencialismo. Es decir, que por esa vía hemos perdido de alguna manera la lógica de la descentralización. Pero por otro lado, sí hemos tenido lo que se denomina la descentralización vertical, que es que hoy día recursos, competencias han crecido en el ámbito de los gobiernos locales por encima de los gobiernos nacionales. Pero donde está el gran defecto y el gran problema de la descentralización es en términos territoriales. Y esto debe llevarnos a plantear nuevas formas de descentralización según la diversidad. Ya no podemos plantear la autonomía en términos genéricos para las ciudades capitales, para todas las ciudades, sino que tenemos que plantear la autonomía, una para las ciudades capitales, otra para las ciudades intermedias y así sucesivamente. Entonces aquí necesitamos una política nacional absolutamente explícita. Y quizás el elemento principal tendrá que ser el de la descentralización fiscal. Ya no puede ser exclusivamente el criterio redistributivo del presupuesto, es decir, un porcentaje del presupuesto nacional. Yo creo que es absolutamente necesario que la base tributaria también se descentralice para que las ciudades, los gobiernos locales tengan su propia base tributaria más fuerte. Luego, una segunda política tiene que ver con las infraestructuras, que tienen que ser las infraestructuras de integración como sistema. Y aquí hay que trabajar bajo todo punto de vista las nuevas plataformas que están surgiendo alrededor de la tecnología. Hoy día el mundo se fue hacia las plataformas. Lo que hablábamos hace un rato de Amazon, de Airbnb, de Zoom, como estamos en este rato, de Uber, de la inteligencia artificial, de los algoritmos, del Big Data, etcétera, etcétera. Todo se fue hacia allá y hacia allá tenemos que trabajar. Y en ese sentido tenemos que ver cómo hoy día esta red de redes, que son las ciudades, están produciendo un conjunto de deslocalizaciones que pues antes no teníamos. Y en tercer lugar, las ciudades intermedias tienen que especializarse para que logren ubicarse dentro de la división espacial del trabajo. Solo así podrán ubicarse en esta red urbana global. Y termino con tres conclusiones que me parecen claves. Tenemos que diferenciar claramente lo que significa el proceso de urbanización con lo que significa el urbanismo. ¿Y por qué? Porque en general nosotros en América Latina tuvimos, sobre todo en la primera fase de la urbanización, un crecimiento de las ciudades por la migración campo a la ciudad. Ese crecimiento de las ciudades por la migración del campo a la ciudad ya se cerró en América Latina. América Latina tiene el 83% de la población viviendo en ciudades, por eso es lo que se ha definido como el continente más urbanizado, lo cual quiere decir que solo el 17%, 16% falta por migrar, pero esa población ya no va a migrar. Hoy día lo que estamos teniendo es una migración internacional muy fuerte.
Y esa migración internacional es urbana a urbana, ya no es rural urbana, es una migración urbana a urbana, porque vienen de una ciudad a otra ciudad. Y eso nos está planteando, gracias a la tecnología, que ya no se rompe la relación del origen con el del destino. Y por eso es que este proceso de urbanización, que está modificándose, incluso con desurbanización, lo que empieza a plantearnos son nuevos retos al urbanismo, es decir, a la producción de ciudades. La segunda cuestión es que definitivamente debemos romper la idea del atributo en la definición de las ciudades intermedias para empezar a tenerlas bajo el concepto de las relaciones. En otras palabras, tenemos que cambiar de la lógica de la población y de la demografía que nos conducía a la jerarquía para empezar a entender lo que significa una red urbana global y en ese contexto cuál es el rol, la función que esta ciudad cumple. Y finalmente, en tercer lugar, creo que es absolutamente necesario romper el concepto nacionalista de ciudad intermedia, porque hoy día estamos inmersos en una red urbana global donde las relaciones inter y transurbanas son claves, son fundamentales. Muchísimas gracias. Espero que me haya estado dentro del tiempo. Gracias, Fernando, por los contenidos y la agilidad. Cedo la palabra a Rosendo Pujol para continuar con los posicionamientos iniciales. El micrófono, Rosendo. Sí, ¿se ve la presentación? Se ve bien. Si pudieras hacer pantalla completa. Sí, claro. Ahí estamos. Perfecto. Significa la presentación de la persona que me antecedió. En realidad, lo que voy a decir es bastante diferente, pero creo que hay un enlace muy fuerte y comparto los puntos que Fernando planteó hace un minuto. Pero digamos que lo voy a ver desde una perspectiva diferente. Lo primero que tengo que decir es que yo creo en la diversidad. Y eso quiere decir diversidad en todas las direcciones imaginables, ¿verdad? De actividades productivas, de pensamiento filosófico, de que unos creen que la solución está en las ciudades globales, etcétera, con buenas y malas razones, y pienso que todo eso es legítimo. En la presentación de hoy es un argumento a favor de las ciudades intermedias, que son importantes y que nos pueden ayudar a hacer una sociedad más justa, más productiva y con mayor calidad de vida para todos. Ese es, digamos, el sentido de esta presentación, pero no quita que otras personas y en otros momentos podamos argumentar sobre otros tipos de ciudades y otros tipos de situaciones que también son importantes para el futuro de la humanidad, que en el fondo es lo que importa. Y esto está dentro de un contexto no solo latinoamericano, en la medida de lo posible, sino también de que somos todos ciudadanos del mundo y que por lo tanto tenemos que estar preocupados por lo que pasa en el conjunto del planeta. Lo primer punto que quiero mencionar es que hay que aprovechar las oportunidades esenciales de las ciudades intermedias y compactas. Y esta es una paradoja porque el tamaño de la ciudad no es el criterio fundamental de intermediación, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la cantidad de población total y la estructura de las ciudades cercanas, ser ciudad intermedia puede ser muchas cosas y al mismo tiempo tiene muchos niveles. Pero básicamente, si hablamos de ciudades pequeñas, compactas, intermedias dentro del concepto que explicó Fernando muy bien, entonces tenemos un pequeño tamaño físico y una historia específica que las hace únicas. Y ese es un punto que quiero resaltar, confirmando lo que presentó don Fernando. Contactos personales, posibilidades de moverse a pie, identidad asociada a un territorio específico de escala humana y especificidades de recursos naturales, tradiciones culinarias, de artesanía y de actividades productivas. Yo una vez hablaba con
bueno, he hablado con muchos mexicanos y ellos me decían, de la Ciudad de México, ¿verdad? Y ellos me decían que en realidad nadie en la Ciudad de México vive en la Ciudad de México completa, igual que en Los Ángeles, nadie vive en la ciudad completa. En realidad, dentro de esas ciudades enormes, las ciudades del mundo, mundiales, etcétera, en realidad lo que hacen las poblaciones es buscar un área donde se desenvuelven dentro de esa metrópoli. Pero eso tiene complicaciones y una ciudad intermedia puede brindar soluciones tal vez más humanas a ese dilema. Otra cosa que quisiera resaltar en el día de hoy es que las ciudades intermedias pueden tener oportunidades para el desarrollo humano. En Costa Rica se habla mucho de ciudades intermedias, pero todas las soluciones que se dan para fortalecerlas, en mi opinión, son insuficientes e inadecuadas y no van al corazón del asunto e ignoran algo muy importante que dijo Fernando, que es que el gobierno local tiene que ser el que dé los estímulos y no necesariamente una ley cocinada extrañamente ahí en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo planteo que las personas tienen como 3 roles diferentes mínimos, tenemos muchos más, pero básicamente dentro de la sociedad, digamos, capitalista en la que nos desarrollamos a principios del siglo XXI, somos productores, somos consumidores y somos ciudadanos. Y siempre he lamentado que muchas personas con gran potencial que viven en ciudades intermedias, al trabajar en la ciudad más importante, simplemente pierden su contacto con la comunidad porque no les da tiempo para poder participar como ciudadanos. Entonces, esas 3 dimensiones se pueden manejar de manera separada, pero en todo caso, las 3 son importantes. Y la separación espacial de las mismas genera tensiones individuales y familiares. O sea, no nos terminamos de concretar, ¿verdad? Como personas integradas. Entonces, en ese sentido, la ciudad intermedia tiene potencial de facilitar una integración más efectiva de esas 3 dimensiones de cada persona. Y eso es mucho, mucho más difícil de lograr en otros lugares. Oportunidades económicas y sociales en las ciudades intermedias es, en teoría, más fácil llegar a acuerdos y coaliciones críticas que aprovechen las fortalezas colectivas, resuelvan conflictos y busquen nuevas actividades y acuerdos hacia el futuro. Que conste que es en teoría, porque hay muchos lugares, y me han contado de Puriscal, por ejemplo, aquí en Costa Rica, de que dos grandes familias realmente paralizan cualquier iniciativa de la otra familia. No conozco a nadie de esas 2 familias y por lo tanto es una afirmación completamente abstracta, pero lo planteo porque no hay posibilidad de que una ciudad intermedia avance si no hay acuerdos entre los poderosos, pero también entre los poderosos y la comunidad como un todo. También las nuevas tecnologías abren posibilidades que permiten que algunos trabajadores trabajen a nivel global, y eso lo planteó Fernando muy bien, pero desarrollen su vida a nivel local sin ser ermitaños rurales o urbanos. Yo creo que el concepto de la descentralización telemática muchas veces se transforma en estar en la playa, en un lugar paradisíaco, cosa que muchos países de América Latina tenemos en abundancia, pero ese no es el debate. El debate es que somos seres humanos y muy poca gente quiere vivir como ermitaño intelectual o religioso en un ambiente urbano o rural, ¿verdad? Y en ese sentido, las ciudades intermedias nos permiten esa posibilidad de conexión. Hay que ganarse, pero está ahí la oportunidad. El transporte como eje de funcionalidad cotidiana. En general, en ciudades intermedias los tiempos de transporte son menores en muchos modos, porque hay menos congestión, pero el servicio de transporte público siempre es muy deficiente. Entonces, hay que pensar en peatonalización amplia con la cooperación de bicicletas, en buses más pequeños
y una utilización agresiva de la información en tiempos reales a los usuarios de transporte colectivo. Y transporte colectivo puede ser muchas cosas. Los taxis y los Uber también son transporte colectivo. No tanto, pero se acercan porque es un servicio de transporte que se le presta al usuario. Tareas estratégicas que pueden ser más fáciles de lograr en ciudades intermedias bien administradas. Fíjense que todo esto es un sueño de aspiraciones basados en que tenemos la capacidad de mejorar ese manejo de las ciudades secundarias. Entonces, entre las oportunidades está enfrentar la inseguridad ciudadana, no con más policía, sino con más y mejores servicios sociales que neutralizan, aunque sea parcialmente, las desigualdades crecientes. Si yo quiero enfatizar en este momento que estamos en Costa Rica en campaña electoral, que hay que enfrentar la desigualdad y hay que decir cómo resolverla, quién va a pagar por los programas sociales y cuáles van a recortar los que quieren recortarlos. Porque no se puede dejar esa palabra ahí en el aire, ese tema en el aire. Por otro lado, necesitamos, es más fácil en ciudades intermedias suministrar agua potable y alimentos producidos localmente. Y no solo es más fácil, sino que puede ser más barato, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay experiencias de solidaridad construida a lo largo de décadas, que yo creo que hay que valorar. Y en ese sentido, la sociedad civil es muchas cosas, pero la sociedad civil no es simplemente el sector privado, obviamente, y tampoco es los organismos de presión a favor de un sector u otro, ya sean profesionales o cualquier cosa. La sociedad civil es una red de solidaridad que siempre ha existido con diferentes nombres y que puede ser fortalecida y que es más fácil de potenciar a nivel local. La otra cosa que también mencionó Fernando y que me parece muy interesante y comparto, es que hay que pensar en redes de ciudades intermedias que interactúan como unidades productivas y culturales. Por ejemplo, hay muchos estudios sobre la red de pequeñas industrias y ciudades en el norte de Italia, desde el punto de vista de producción. Pero yo estoy viendo más hacia el futuro y la posibilidad de que redes de ciudades intermedias relativamente alejadas de la región metropolitana central puedan desarrollarse de una manera integrada y sean concebidas como una manera integrada. En el caso de Guanacaste, Liberia es la ciudad dominante, intermedia dominante, pero las otras tienen suficiente tamaño para formar una red de ciudades intermedias. Para ello es necesario que las políticas públicas tengan carácter regional y que los empresarios privados vean el conjunto de ciudades intermedias adyacentes como un mercado nacional natural y planifiquen para competir y abastecerlo. Y en este es importante decir que hay muchos bloqueos a ese proceso. En el caso de Guanacaste, el suministro de agua es lo esencial y un gran proyecto de suministro de agua regional fue paralizado por 2 años por un abogado muy conocido que está en la palestra política. Aglomeraciones metropolitanas. Un desafío de implicaciones enormes es cómo preservar la identidad de ciudades históricamente intermedias, absorbidas por una región metropolitana, Alajuela, Heredia, Cartago, Desamparados y Goicoechea. Yo hace poco terminé un trabajo para un libro de sistemas urbanos que se publicó por la Universidad Nacional de Colombia y básicamente analicé los rangos y las jerarquías, ¿verdad? Este era un trabajo de geógrafos, a pesar de que yo no lo soy. Y lo más interesante tal vez que aprendí en el proceso es cómo ciudades que fueron intermedias, que fueron muy importantes, desaparecían en la integración con la metrópoli principal. Y entonces esa identidad dentro de la propia región metropolitana es un debate que por cierto tuve con José María hace muchos años, ¿verdad? Que necesitamos valorar. Las ciudades intermedias dentro de las regiones metropolitanas son parte de la solución.
y deben ser, y de hecho en México se crearon zonas intermedias precisamente porque la gobernabilidad de un espacio territorial tan grande es muy difícil. Por eso, estoy hablando de Costa Rica, un tren metropolitano de pasajeros que integre las capitales provinciales es crítico para el desarrollo metropolitano de la GAM. No es servir a más pasajeros, como dice un candidato presidencial que no cree en el tren y no cree en la política pública en general en este campo. Es que lo que hay que hacer es integrar los centros funcionales existentes que tienen una estructura de ciudades intermedias muy clara. Reflexiones finales. Las sociedades de muchos países de América Latina tienen grandes desigualdades asociadas a una larga historia de dominación. No quiero hablar de eso. Enfrentar la segregación y promover la interacción social entre individuos de diferentes clases sociales podría ser más fácil en ciudades intermedias. Hay muchos análisis estadísticos que lo prueban. En la medida que los barrios de diferentes clases sociales estén más pequeños, estén más cercanos y los asentamientos concretos de urbanizaciones, de condominios, etcétera, sean más pequeños, en esa medida tenemos por lo menos la posibilidad de conocer al otro, que es una parte esencial e inicial para poder aceptarlo. Y finalmente, y esta es la última, las interacciones entre asentamientos humanos y sistemas naturales soportantes siempre produce daños ambientales. La infraestructura usualmente cara permite disminuirlos. En ciudades intermedias es más fácil disminuir esos impactos y crear ciclos de economía circular que los neutralicen parcialmente. Y mi último mensaje, que se enlaza con el primero, atrevernos a concretar nuestros sueños es empezar a ganar las batallas. Y hay muchos países de América Latina que tienen una mina de oro de oportunidades en el fortalecimiento real y auténtico de sus ciudades intermedias. Y esas ciudades intermedias, exactamente como decía Fernando, tienen que tener enlaces internacionales como tiene Liberia en el caso de Costa Rica o como son los puertos en el caso de muchos otros países. Los enlaces internacionales son parte de la ecuación. Gracias. Gracias a ti, Rosendo, por explicar otra vez también los contenidos y en tiempo adecuado. Le cedemos la palabra ahora a Roxana Tapia para que haga su intervención. Por favor, Roxana. Muchas gracias, José María. Yo no preparé precisamente una presentación, pero sí voy a apoyarme en una imagen que creo que me permitirá compartir un poco las reflexiones que quiero comentar. ¿Se ve la imagen, perdón? Sí. La imagen, no el documento. Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy en la línea de tanto de Fernando como de Rosendo, quiero entrar un poco en reflexión sobre el estado de la cuestión de las ciudades intermedias en Latinoamérica. Latinoamérica es el continente con el índice de urbanización más alto a nivel mundial. Según la ONU, para el año 2050, el 80% de la población del continente vivirá en ciudades, y en los últimos años el fenómeno migratorio ha acelerado significativamente este proceso. El territorio latinoamericano está caracterizado por una ocupación poblacional macrocefálica, principalmente concentrada en las ciudades capitales de cada país. 6 de las principales ciudades latinoamericanas están entre las 30 ciudades más pobladas del mundo, con más de 10 millones de habitantes y concentran el 14% de toda la población latinoamericana. Estas son las ciudades de Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá y Lima. Otra característica fundamental de las ciudades en el continente latinoamericano es la presencia del siguiente rango: ciudades de entre 1 y 10 millones de habitantes que suelen encabezar suelen estar inmersas en estas áreas metropolitanas ya consolidadas.
Algunas son capitales de país, algunas son provincias, algunas son departamentos o estados. Son las llamadas segundas ciudades, por su gran dimensión o independencia territorial. Ellas concentran alrededor del 31% de la población latinoamericana. El rango más aceptado para las llamadas ciudades intermedias a nivel internacional es de menos de 1 millón y hasta 50,000 habitantes aproximadamente. En el caso latinoamericano representarían un otro 31% de la población viviendo en este tipo de ciudades, que se encuentran dispersas por todo el territorio latinoamericano e interconectadas fuertemente con las segundas ciudades y las áreas metropolitanas. El restante 24% de la población latinoamericana vive en ciudades pequeñas de menos de 50,000 habitantes. Generalmente estas son las que reportan mayor dinámica migracional, abandonando progresivamente grandes extensiones de territorio, muchos de ellos destinados a la actividad agropecuaria, en franca decaída en la actualidad y a nivel internacional. Después de este gran pantallazo sobre el estado de la cuestión de las ciudades latinoamericanas, intentaré contribuir al debate planteado resaltando 3 aspectos de las ciudades intermedias latinoamericanas en el afán de avanzar hacia una definición más específica de las mismas en América Latina en concreto. Por un lado, una positiva, una ventaja. La gran extensión y heterogeneidad del territorio latinoamericano ha permitido la generación de sistemas de ciudades aisladas y esparcidas en todo lo vasto del territorio, fuertemente interconectadas entre sí por el sistema vial troncal, donde las ciudades intermedias son protagonistas en la articulación, como nodos de interconexión, ya sea entre ciudades de diferentes jerarquías o de entornos inmediatos y o mediatos, así como de territorios también de gran escala, como mencionaba Fernando, que incluso pueden ser transnacionales, ¿no? En este contexto, las ciudades intermedias latinoamericanas pueden considerarse un recurso clave para frenar progresivamente los procesos de migración hacia las grandes ciudades y la búsqueda de un reequilibrio territorial. En consecuencia, el logro de un desarrollo más sostenible para el territorio latinoamericano. Para lograrlo, por supuesto, hay que trabajar primero en esta jerarquización de las ciudades, pero como Fernando también lo había comentado y también Rosendo, más desde la construcción de una red, entendiendo el rol de la intermediación de las ciudades y la puesta en valor de su proximidad al territorio, desde un enfoque de complementariedad entre ciudades que genere muchas más sinergias basadas en vocaciones productivas y el aprovechamiento de estas economías de proximidad, de aglomeración y circulares que son mucho más potentes en las ciudades intermedias. Por otro lado, como una debilidad, podrían ser que las ciudades intermedias recién están siendo realmente incluidas en las agendas políticas en los diferentes países. Y aunque se ha empezado a considerarlas como una estrategia de desarrollo, aún no se ha superado su consideración desde el tamaño poblacional, tomando parámetros internacionales que no coinciden con la realidad del territorio y termina relegándolas a coordenadas independientes en un mapa que no se entienden como integradas dentro de un sistema de ciudades con un metabolismo propio. La gran extensión territorial del continente latinoamericano encarece además las inversiones en infraestructuras de conectividad, como comentaba Rosendo. Además, estos costos del tiempo en los traslados entre ciudades, esta característica sumada además a la jerarquización político-administrativa basada en el tamaño poblacional, dificulta la construcción de una visión futura que apueste realmente por el desarrollo de las ciudades intermedias en los países latinoamericanos. Desde un posicionamiento frente a todos estos hechos, yo creo que la academia es uno de los puntos claves que puede realmente ayudar en lo que significa el avance hacia un desarrollo y hacia la definición de las ciudades intermedias en Latinoamérica. Debe impulsarse la enseñanza del urbanismo en su escala territorial principalmente, haciendo hincapié en la comprensión de los ecosistemas y sus metabolismos para comprender que lo urbano sin lo rural no tiene sentido por sí solo y que las grandes metrópolis sin las ciudades intermedias tampoco. Desde los gobiernos locales se debe trabajar mucho más en la gobernanza multinivel, fortaleciendo los gobiernos de escala intermedia,
para consolidar una visión integral de los territorios, donde la apuesta por las ciudades intermedias como estrategia de desarrollo regional sea compartida y apoyada desde todas las agendas de gobierno. En relación a la construcción de una definición propia de las ciudades intermedias, debe dejarse de lado y sin miedos los parámetros en base a la cantidad poblacional y entrar en el análisis principalmente de las segundas ciudades desde el rol que cumplen en la dinámica poblacional. Esta referencia que hacía también Fernando hacia que no se entiendan como una pirámide, sino como una red. Debe comprenderse el rol que cumple en esta dinámica territorial porque sus características están a caballo todavía entre las grandes ciudades y las ciudades intermedias, y algunas de ellas son receptoras de migración, pero también existen otras que expulsan población hacia las grandes ciudades, sirviendo de escalera para llegar a ellas. Algunas no tienen la capacidad de infraestructura y equipamientos necesarios para que la población decida quedarse y envejecer en la misma ciudad. Y con esto lanzo la reflexión acerca de lo que una ciudad debe tener para que uno quiera quedarse realmente en ella. Y la pregunta abierta tal vez es, ¿qué significa para nosotros los latinoamericanos alcanzar o tener calidad de vida? Y seguramente todos los tópicos de la gente latinoamericana vendrán a nuestra cabeza. Gente feliz, rodeada de su familia, amigos, bailando, cantando sin parar, pero en la calle, rodeados de verde y en un entorno humanizado por el calor de la gente y el multicolor de nuestras casas. Y parece que se dibuja más una ciudad intermedia que una gran metrópolis. O tal vez, como decía Rosendo también, puede ser que sea una parte de esa gran metrópolis, ¿no? Un espacio mucho más pequeño, mucho más humanizado y quizás se acerca realmente más a esta imagen de ciudad intermedia. Con esto cierro. José María, gracias. Gracias a ti, Roxana. Acaban de oír 3 intervenciones que se tejen entre sí. Me gusta particularmente que tejen reflexión con una conciencia necesaria del contexto latinoamericano y su peso importante en el mundo. Quiero decir algo inmediatamente. América Latina puede jugar más que otros continentes un rol de acompañamiento sobre todo a África, también en algún modo Asia, pero sobre todo África, que tiene características de urbanización y de disposición de la población con la dimensión rural, ha aparecido, aquí, al menos en el chat y en sus intervenciones. Se nos fue la señal. Vamos a ver si regresa y está ya otra vez. José María, ¿nos escuchas? ¿Me oyen, por favor? Yo ahora sí. Les veo. Sí, lo escuchamos. Ahora sí. Perdonen, Sí, estoy un poco nervioso porque de vez en cuando aparece una pantallita que dice tu conexión de internet. Fíjate, la red global de Fernando es muy débil. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una breve recolección de lo que no lo que yo opino, sino de lo que yo comentarios del chat, así lo recibís vosotros 3 y reaccionáis. Mi rápida intervención, que subrayará los 3 comentarios de 3 personas en el chat, dice lo siguiente. Habéis dejado claro, primer comentario, que América Latina tiene una primacía, un tamaño relativamente mayor del peso de las grandes ciudades que cualquier otro continente del mundo. Esto tomen nota. 3 de la población urbana del mundo dice el único continente donde el tamaño de población significativamente más importante es América Latina. No es así
ni en Europa, ni en Asia, ni en África, donde, por cierto, hay equilibrio de población entre las grandes ciudades de más de 1 millón y las intermedias. Primacía. Descentralización política reciente. Aquí aparece la primera pregunta: primacía, tamaño de la población, perdón, continente urbanizado, lo habéis dicho vosotros, es verdad, ¿eh? Y la migración puede que sea más urbana-urbana que rural-urbana. Bien. Descentralización reciente en el sentido de elección y reforzamiento del gobierno local. De hecho, eso también se puede derivar diciendo: hay conciencia en las academias, en el pensamiento intelectual que ayuda a hacer política, de que son una base del desarrollo de mayor calidad las ciudades que no son grandes. ¿Entendéis? Esta es una pregunta estratégica importante. Hay un comentario sobre el tamaño de la población, que dice: ¿no es importante, por tanto, el tamaño de la población? ¿Es solamente relativo o complementario de los criterios funcionales de intermediación? Creo que parte de sus intervenciones responden a esto, pero lo dejo planteado ahí. Es el primer comentario de Milagros Saborío. En segundo lugar, vuelvo a lo que yo recupero. Son tantas, son diversas, pero son la base de un desarrollo territorial porque los territorios están conectados a ciudades intermedias. También en América Latina. Hay casi 1000 ciudades, entre 50.000 y 961. El mapa de Roxana lo mapificaba. Y ahí viene algo que no es tan visible: tamaño de la población. La población rural que entra y sale o que necesita el mercado o la iglesia o el campo de deportes o el hospital o la empresa que comercializa su producto agrario, esa población que gravita alrededor de este tipo de ciudades, ¿es importante o no? De hecho, la pregunta que añado aquí, la segunda, de las tres que os transmitiré, de Patricia Caldas, es: ¿hay comunidades campesinas que están flotando ahí? ¿Qué efecto tiene este desarrollo más globalizado? Yo modifico la pregunta diciendo: ¿se las puede ayudar o acompañar desde un entendimiento de las ciudades intermedias como base del desarrollo urbano-rural? Creo, Fernando, que en los cantones ecuatorianos la población rural es significativamente importante. No conozco tan bien Costa Rica y Bolivia como para decirlo. Patricia Caldas nos deja este tema de menor cantidad de población, pero de una presencia territorial significativa de las comunidades. De hecho, creo que has expresado campesinas. Exactamente, es el texto que ella ha escrito. Las ventajas de desarrollar los territorios con mayor respeto a los impactos sobre el planeta. Rosendo, lo has dicho, Roxana, un urbanismo que sea más consciente de todo esto. Tienen que ver también con la posibilidad de que el desarrollo urbano-territorial, urbano-rural, genere más calidad en la soberanía alimentaria, en la economía circular. Rosendo, hablabas de esto, en tu texto directamente. Ahí hay un capítulo de los roles de intermediación de estas ciudades muy interesante y para trabajar mucho mejor, para darles más fuerza. Tercera pregunta, porque juega también en esta división digamos, añadir valor a la producción primaria de los territorios mediante una infraestructura que conecta con la red global de urbanización virtual, etcétera, que puede llamarse ciudad intermedia, que es, tercera pregunta, de Edma Grun. ¿Y las empresas privadas qué?
¿Qué rol juegan en esto que estamos hablando? Bien, perdonen, yo me callo porque he querido hilar la presentación de los 3 comentarios, no de un modo literal y de preguntas sueltas, sino hilvanando con las 3 intervenciones tan ricas de Fernando, de Rosendo y de Roxana. Yo ahora cierro el micrófono, les dejo a uno de ustedes 3 o a los 3 que por un orden tranquilo intervengan. Y por tanto, como las 3 preguntas están formuladas a la vez, intervengan como consideren que aportan más lucidez al diálogo. Me callo. Fernando, Rosendo, Roxana, por este orden tal vez. Venga. A ver, yo voy entonces. Tengo tres comentarios. Inicialmente, decir que me han parecido magníficas las 2 exposiciones que me precedieron, y también interesantes los comentarios, preguntas que se hacen. Producto de lo mismo, yo diría tres cosas. Una primera, el tema de la alta primacía urbana que tiene América Latina no es otra cosa más que el desarrollo desigual que existe en toda la región. Ya hemos dicho un par de verdades. Una, que América Latina es el continente más urbanizado del mundo. Yo tengo el dato del 83%, pero bueno, Roxana puso el 80% en su gráfico. Bueno, puede ser un problema de año, pero yo lo tengo el 83%, que es altísimo. Por eso lo que decía, que el 17% es la población que quedaría por migrar si es que el fenómeno fuera finito en ese sentido. Pero hoy día tenemos migraciones interactivas de un lado hacia otro. Entonces, por un lado es el continente más urbanizado y por otro lado es el continente más desigual. Si uno mira eso simplemente con el coeficiente de Gini, pues tenemos la cosa muy clara. El resultado de eso es un desarrollo del territorio también con esas especificidades. Alta urbanización y alta desigualdad. Y eso es primacía urbana bajo los distintos conceptos que hay sobre primacía urbana. Y lo que yo decía, una de las cosas que he estado viendo con el trabajo de ciudades capitales, que acaba de salir un libro precisamente sobre eso, es que el crecimiento de la población de las ciudades capitales es más alto, pero lo que es más dramático es el crecimiento de la concentración de la economía, lo cual hace que el problema sea mucho más complejo. Y por eso yo creo que este concepto latinoamericano de la macrocefalia, de una sola gran cabeza, es la característica de la urbanización que tenemos aquí en la región. Ya el crecimiento de nuestras ciudades ya no da para más, así, ya no crecen más. Por eso es que hoy día el crecimiento de las ciudades está principalmente en Asia. Nosotros ya nos estancamos en México y San Pablo, que son las más grandes, que tienen alrededor de 22, 24 millones de personas, pero ya no más. En fin, incluso en los censos últimos que hemos hecho, muchas de las ciudades ya no están mostrando esa cantidad de población que nosotros esperábamos que tenía. Por ejemplo, el caso de Bogotá, se suponía que había pasado ya los 10 millones de habitantes, pues, y en realidad está cerca de 8. Entonces, también hay esa situación. Entonces, una primera cosa, la primacía no es otra cosa más que la alta urbanización y la alta desigualdad que tiene la región. La segunda, que me parece que es muy interesante, es la de la descentralización. Por eso es lo que yo planteaba, que debemos nuevamente trabajar el tema ese. En América Latina, desgraciadamente ya ese tema, entre comillas, fue superado. Pero me parece que las desigualdades territoriales nos obligan a pensar en la descentralización nuevamente, porque tiene que haber una política nacional en ese sentido. Y yo creo que aquí hay cosas importantes. La crisis del COVID nos mostró que la lógica centralista del manejo del tema sanitario no es lo mejor. Y en general en América Latina la mayoría de los municipios no tienen la competencia de salud. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que los famosos epicentros son las grandes ciudades para el contagio, pero la gran letalidad está en las ciudades de menor tamaño. Es decir, el contagio ha sido más alto en las grandes, pero la letalidad ha sido más alta en las otras ciudades que no son las grandes. ¿Por qué? Porque no tienen la infraestructura. Es clarísimo. Entonces, yo creo que hay que retomar el tema de la descentralización y aquí, como se señalaba a través de Rosendo, el tema es la igualdad. Yo creo que es eso. Las dos cosas, la igualdad y la diversidad. Eso es lo que tiene que asumir la descentralización
para revertir este proceso de altísima primacía que tiene América Latina. Y en tercer lugar, la idea que yo sostengo es que no es el tamaño, el rango tamaño de ciudad, no es la pirámide lo que define el concepto de ciudad intermedia. Por eso yo creo que hay ciudades pequeñas que son intermedias, y la mayoría de las ciudades pequeñas son intermedias, porque intermedian entre la lógica rural de la producción y la lógica urbana de la concentración de la población. Incluso muchas de las ciudades pequeñas son ciudades intermedias. Y las ciudades grandes en América Latina también son ciudades intermedias. Entonces, no pasa por el tamaño de la ciudad, no pasa por la lógica demográfica, como decía yo antes. Pasa principalmente por la función y el posicionamiento de intermediación que esa ciudad en particular, sea grande, pequeña o mediana, con el nombre que se le quiera poner, está inscrita, está posicionada dentro de la red. Y el gran trabajo que hay que hacer con las ciudades intermedias es inscribirse creativamente dentro del sistema urbano global. Esas son las 3 observaciones que tendré. Gracias, Fernando. Rosendo, sigamos el orden, ¿eh? Y así digo que vamos ordenados. Bueno, brevemente, primero que nada, yo quisiera contestarle a Fernando en el sentido de que en Costa Rica el sistema de salud funcionó muy bien y está totalmente integrado en una unidad única del Estado, ¿verdad? Y fue que eso es muy importante y no voy a profundizar eso, pero en realidad es un sistema integrado que funcionó bien, ¿verdad? Entonces yo creo que las realidades de América Latina también son muy diferentes unas de otras. Segundo punto que quisiera contestar, que fue la pregunta que Fernando por fuera, es el tema de la empresa privada y de cómo hacer más atractivos, que es otra pregunta de Carla Barrantes, saludos a Carla, sobre cómo mejorar las posibilidades de las actividades productivas en general en las ciudades intermedias. Y creo que mi punto fundamental, y comparto la posición de Fernando, de que esto ya no es un asunto de tamaños, definitivamente, sino que es un asunto de conexiones. Y en ese sentido hay que reconocer que San José Costa Rica tiene macrocefalia en ese sentido, pero también está paralizada, ¿verdad? El porcentaje de población que vive en la GAM está constante o disminuyendo ligeramente. Pero sí hay que indicar dos cosas que me parecen, o varias cosas que me parecen importantes. Primero, la agricultura, desde el punto de vista del empleo, no tiene posibilidades de resolver los problemas, por lo menos de mi país. No hay posibilidades de que el empleo en agricultura suba. Entonces, la cuestión clave es qué otras cosas pueden hacer las zonas rurales, y Costa Rica, y creo que muchos países de América Latina eventualmente o ya lo han hecho, han descubierto el turismo, especialmente el ecoturismo, como una actividad complementaria a la agricultura. Y me parece que eso está bien. Pero el tema central es que las ciudades van a tener que crecer en base a sus propias capacidades. Y yo creo que definitivamente el sector privado, en función de esos acuerdos generales, esta es una pregunta de la señora Frum, en sus roles generales de buscar oportunidades y de buscar mercados y de buscar suministros, son esenciales para ese desarrollo. No es posible que una ciudad intermedia se desarrolle sin la participación intensa del sector privado, pero no de las transnacionales necesariamente, aunque podrían ayudar, no necesariamente de las grandes empresas de la metrópoli, sino de empresas que se generen basadas sobre todo en los propios recursos que cada uno tiene. Y siendo esto en un foro latinoamericano, pues realmente dar ejemplos es muy difícil, pero obviamente hay ejemplos de eso. El turismo es uno, las actividades comerciales es otro, la labor de exportación es otra, etcétera, etcétera.
La pesca puede ser también una fuente de crecimiento. Entonces, yo sí creo que el cooperar con el sector privado es parte esencial de esa coalición crítica que puede llevar a una ciudad intermedia a mayor desarrollo bajo un criterio de red. Gracias. Continúo. No. Gracias. Yo creo que en relación a la primera pregunta que tiene que ver con el tema del tamaño de la población, yo creo que justamente las segundas ciudades, que es a las que hice referencia, creo que son un clarísimo ejemplo justamente de la reflexión a la que nos tienen que llevar. Coincido plenamente en lo que mencionaba Fernando. Lo mismo sucederá con las ciudades pequeñas, ¿no? Algunas, evidentemente, a nivel rural pueden cumplir este rol de intermediación, y lo mismo sucede con las ciudades, las segundas ciudades. Estas segundas ciudades, muchas de ellas son ciudades del tamaño como Monterrey, Guayaquil, son ciudades que tienen una dimensión, una capacidad, una infraestructura que difícilmente podrías tal vez en una primera instancia y particularmente solamente regido por el tema de la cantidad poblacional, clasificarlas como una ciudad intermedia. Pero cuando entras en el análisis del rol que cumple a nivel territorial y la pones en intercomunicación con lo que sucede en su entorno territorial, entonces realmente es cuando esta característica de la intermediación aparece con una potencia tan grande que define realmente este nodo como un nodo importante a nivel territorial. Entonces, a la pregunta, la respuesta casi que creo que coincide además con las tres intervenciones, es que es complementaria absolutamente y que en este caso ni siquiera es la más importante. Es importantísimo hacer el análisis de cuál es este rol que cumple a nivel territorial para poder calificarla, si quieren, como una ciudad intermedia, y además en función también de la escala de análisis que se está realizando. La segunda pregunta, que va relacionado al tema de las comunidades campesinas, yo creo que es fundamental cambiar la visión del análisis urbano al análisis. La escala de territorio creo que es la clave para poder entender justamente cuál es ese gran vínculo entre lo que sucede a nivel urbano y rural. Tenemos que eliminar completamente la diferenciación entre un estudio urbano y un estudio rural y hacer que los estudios sean de ambos territorios, porque son completamente, vienen juntos, no se pueden separar. Y tratar de entender en este conjunto de lo urbano y lo rural, o si hablamos de otras escalas mayores también, tratar de entender cuáles son los metabolismos que funcionan dentro de este territorio. Y estoy hablando de metabolismos incluso dentro de la misma producción, dentro de la actividad económica misma. Entender cuáles son los espacios de producción, dónde son los espacios incluso de agrupar los productos, dónde se comercializa y hacia dónde se comercializa. En este sentido, las cadenas productivas son las que nos permiten entender justamente cuál es este metabolismo dentro del propio territorio y entender cuáles son estos nodos del territorio que hacen justamente cumplen este rol de intermediación. Por lo tanto, es el cambio de escala en cuanto a los estudios, creo que es claro. En relación al tema de las empresas privadas, creo que es importantísimo y va muy en relación a lo que acabo de mencionar. Las empresas privadas en esta escala deben necesariamente ser fortalecidas desde una visión de territorio, buscando la complementariedad, no tanto como más bien la búsqueda de una competencia, ¿no? a nivel del mercado global. Yo creo que si los territorios empiezan a pensarse en sí mismos como estos espacios que producen determinadas cosas
para la globalización, pero desde una complementariedad de todos estos nodos que hacen estos territorios, creo que el introducirse en estos mercados globales sería mucho más potente, mucho más útil y tendría además mejores condiciones para estos propios territorios y los nodos que lo componen. Desde mi perspectiva, creo que la empresa privada tiene que entenderse siempre como un muy buen aliado, además de la gestión pública, y que de alguna forma son los que van a ayudar a insertarse y buscar los nuevos caminos también dentro de lo que es el desarrollo económico de estos espacios. Por mi parte, eso, José María. Os agradezco otra vez a los tres porque estáis otra vez tejiendo, ¿no?, opiniones que se comparten. Fíjense que han entrado dos preguntitas más en el chat. Yo he hecho un gesto personal que es, he puesto mi correo, me he equivocado porque cimes punto, no coma. Debe alguien, si quiere información y la tenemos, la distribuiremos con gusto. Esto lo hago no como Josep María, sino como Cátedra UNESCO. Este servicio, digamos, de interés general que una cátedra tiene. Y las dos preguntas que han aparecido aquí me permiten comentarlas en voz alta por si os suscitan alguna reacción a vosotros dos o a Fernando, que veo que está ahí con el vídeo apagado. Miren, la última pregunta era, ¿no se puede entender que la población urbana no solo vive, vamos a ver cómo es bastante curiosa? ¿Sería posible pensar que no toda la población urbana vive en ciudades? Pues esto es bastante interesante porque el tamaño de población por censo te sitúa en el espacio urbano, ¿verdad? En los municipios de todo el mundo y en América Latina también, población urbana estos, población rural los otros. Ahora, esa población rural está desenganchada de la ciudad, es dicotómicamente otra población o tiene relación. Yo creo que las explicaciones tanto de Fernando como de Rosende como de Rosana no dejan de tejer relación entre la población rural y el territorio. No entro a la pregunta anterior. ¿Qué límite debe haber para considerar urbano algo? Esto cada Estado nacional y cada universidad, y hay una complejidad y diferentes tipos de definiciones. ¿Qué es urbano en Finlandia? ¿Qué lo es aquí en Cataluña? ¿Qué lo es en otra parte? ¿Entendéis? Hay muchas definiciones diversas, pero fíjense, démosle un poco de cuerpo a lo que estamos hablando. No hablamos tanto de qué cantidad de habitantes define lo urbano, porque ya hemos dicho que la población es relativa en tanto que vive relacionada con habitantes rurales, relacionada con otras ciudades, en red con lo global. Ahora, es cierto, miren, que 1000 habitantes en un pueblo de Luxemburgo, si multiplican por $50.000 de renta por año, comprenderán que 1000 habitantes en un municipio de Mozambique, que hay que multiplicar por $900, se darán cuenta que no tienen el mismo tamaño. Ahora, no perdamos tiempo en esto de la definición, repito, se puede consultar fuentes de información y se ve que la definición cuantitativa de lo que se considera urbano en las estadísticas de los países es muy diferentes. Sí que quiero volver a lo que estamos intentando decir. Esta población censada urbana o esta población censada rural, que están interconectadas, y si la ciudad es consciente, aunque sea pequeña, como ha dicho Fernando Carrión, hay ciudades pequeñas que tienen un rol de ciudad intermedia clarísimo. Por ejemplo, en este censo mundial que hicimos nosotros, de más de 50.000, resulta que Vic, que es una ciudad con obispo, con estación de tren de primer nivel, que le lleva en menos de una hora a la capital Barcelona y a las grandes infraestructuras turísticas del Pirineo, con universidad, lo he dicho, con mercado regional, con empresas líderes del sector
del tocino, del puerco. En mi país, pequeño país, no tiene 50.000 habitantes. ¿Es intermedia? Claro que lo es. Entonces, a ver, lo importante si combinamos a los ciudadanos como protagonistas del desarrollo y también a las empresas, ciudadanos protagonistas del desarrollo, descentralización, disminución de la desigualdad, potenciar las capacidades del desarrollo de la gente urbana y rural que están conectados. Yo creo que sí que es cierto que la reflexión de qué roles de intermediación para producir más valor en la producción primaria de un territorio, la agricultura no es suficiente para superar el gap de menos productividad de los territorios que no son vinculados a grandes aglomeraciones. Bien, si los ciudadanos los entendemos no solo como objetos de servicio público, sino como actores de desarrollo, si las empresas privadas también que están ahí, hay funciones que pueden mejorar la producción primaria de los territorios, añadirles valor. Y perdonen, y hay un segundo paso de esta reflexión, que lo haré después. Por ejemplo, hemos dicho, además de prestar servicios, el turismo, la exportación previa transformación de productos primarios. Hay frases completamente claras de esto. Una cosa es producir madera y exportarla, y la otra es producir muebles y exportarlos. ¿Quieren un ejemplo de una ciudad humilde, pobre en Egipto, que exporta muebles a todo el mundo? Damieta. Una cosa es producir soja y la otra es producir aceite de soja y exportarlo. O una cosa es producir viña y la otra es exportar vino. Transformación, exportación, pero la exportación requiere funciones de marketing, de comercialización y de logística. Y las ciudades no están... Bien, ahora voy al urbanismo. El urbanismo, cuando planificamos ciudades de este tipo, propone funciones, espacios que promocionen lo que estamos hablando. Yo creo que se darán cuenta que no, que venimos de una tradición de mirar las ciudades como cantidad de población a la cual hay que controlar, regular, ordenar y atender con servicios públicos. Pero el urbanismo que generará desarrollo activando estos roles de intermediación requiere de estas cosas que estoy comentando y un factor más. Requiere de pensar la producción de energía. La producción de energía renovable y, vamos, imprescindible para un modelo más sostenible en el planeta, no será tan concentrada o no será concentrada como es la fósil. Por tanto, ¿qué térmica tiene una ciudad de Costa Rica concreta? ¿O qué asoleamiento o qué viento tiene de Costa Rica, de Bolivia, de Ecuador o de Lleida? ¿Entendéis? Hay funciones, he citado solo dos vectores, las de añadir valor a la producción primaria de los territorios y el componente energético en el desarrollo del mundo, que yo digo, el urbanismo se ha de espabilar. Los planes han trabajado poco esto, de un modo particular en ciudades intermedias del mundo. Y por tanto lo suministro, dado que estamos en una facultad de arquitectura y urbanismo en una universidad importantísima, la de Costa Rica, y planteo esta reflexión. Lo hago con todo el interés del mundo de cerrar yo, porque estamos, no sé si el tiempo es sagrado, de hecho es cuantificable, nos hemos pasado 4 minutos. Veo tranquilo a Félix, pero supongo que debemos cerrar la sesión. Sí, ya debemos ir cerrando, don Joseph. Por tanto, lo cierro yo. O la cierra Elga, que veo que la coordinadora o la organizadora del... Te cedemos la palabra a ti, Elga. No, está en
en silencio. Bueno, primero que todo, agradecerles muchísimo a todos los que participaron esta mañana en esta mesa redonda sobre ciudades intermedias. Realmente es un honor poder contar con académicos, conferencistas de la calidad de ustedes. Es un honor poder tener este tipo de discusiones y enfrentarnos a nuevas formas de verlo y también compartir las experiencias de otros países, ¿verdad? Latinoamericanos que tienen pues fenómenos similares en cuanto al crecimiento de las ciudades y la aparición de estas problemáticas que conllevan. Así que de mi parte, pues agradecerte también, José María, por llevar a cabo la discusión y la reflexión en torno a los comentarios que nos han aportado las intervenciones de Fernando, de Roxana, y de don Rosendo. También pues dar el saludo de vuelta a don Nelson Inda, que no se conectó, pero que seguramente también habría sido interesante poder contar con su aporte. Y sin más, también gracias al público que participó, a los que comentaron, Carla, demás, que veo que también además eran viejos conocidos. Así que maravilloso. Y sin más, nuevamente muchas gracias y les dejamos espacio para que puedan también unirse a las demás actividades que tenemos en el Congreso. Hasta luego.